continuar informándose con la edición estelar de Noticias Occidente. Como les adelantábamos antes del corte comercial, tenemos al doctor José Fabio Alfaro, quien nos viene a hablar sobre los cuidados que para esta entrada a clases deben de tener los padres de familia, los niños y por supuesto también los jóvenes para evitar contraer algún tipo de infección o algún tipo de enfermedad durante este inicio del curso lectivo. Buenas noches, Fabio. Bienvenido. Buenas noches, Valeria. Muchas gracias por la invitación. Con gusto, doctor. Bueno, empezamos hablando. ¿Cuáles son esas enfermedades o esos virus que pueden tal vez tener o atraer los niños principalmente en esta entrada a clases? Bueno, recordemos que la entrada a clases es una época en la cual la exposición que vamos a tener a gran cantidad de infecciones virales principalmente que pueden afectar lo que es la vía respiratoria y la vía gastrointestinal, que se van a manifestar por ejemplo con cuadros gripales y también lo que son con diarreas, van a estar muy presentes principalmente por la afluencia de niños que van a haber en las escuelas, ¿verdad? Entonces el contacto que van a tener es bastante fluido, bastante mantenido durante los primeros días, entonces el riesgo aumenta muchísimo principalmente de lo que son infecciones virales, ¿verdad? Que producen lo que son estos cuadros de diarrea y cuadros respiratorios. Tomando en cuenta esto, recordemos que con un solo niño que está en el salón enfermo, la propagación del virus en cuestión de horas o días va a ser importante, entonces el llamado que se hace a los padres de familia principalmente es extremar las medidas de higiene. Recordemos que aquí pues la manera de evitarlo principalmente es con el lavado de manos de manera seriada, ¿verdad? Ojalá que pues no está de más decir que en la escuela se tenga esa facilidad para los niños de que estemos con el lavado de manos encima. Y además de esto, pues también si se logra identificar en el salón algún niño con síntomas de resfrío o algún niño con síntomas de un cuadro gastrointestinal que se manifieste como vómito o diarrea, pues la idea es notificarlo lo antes posible a la dirección, la maestra que se encargue de esto y notificarlo a los padres para evitar que en el corto lapso de tiempo se genere un foco infeccioso, ¿verdad? Y que nos pueda contagiar a gran parte de la población estudiantil. Fabi, en este caso, tal vez en los hogares, ¿qué se le puede decir a los niños? Muchas veces, bueno, se les cae algo al suelo y si son niños pequeños, lo recogen, se lo meten a la boca. ¿Qué recomendaciones pueden darle los padres de familia a los niños para que sigan en las escuelas? Tal vez muchas veces por la edad cuesta más que se haga ese caso, pero ¿por dónde pueden llegarle los padres a los niños? Sí, correcto. Bueno, en esto que mencionas, parte importante de las formas en que se transmiten estos virus es a través de vómitos o objetos inanimados que comparten los niños, ¿verdad? En casa pues es muy común lo que son los juguetes, pero en la escuela pues es muy común que se compartan los lapiceros, que el borrador, que la maquinilla, y todo esto pues va a generar gran riesgo de que se transmitan estas infecciones virales. Entonces pues no es decirles que no compartan, pero sí tomar en cuenta, ¿verdad?, esta situación en la casa de que cada niño ojalá que tenga sus útiles correspondientes y demás para evitar ese traspaso, ¿verdad?, que puede haber, aunque a veces es un poco difícil controlarlo precisamente por la cantidad de niños que van a haber, el movimiento de niños que va a haber por todo lado, y además de esto pues el identificar cuál niño pues en algún momento presenta los síntomas. Entonces importante que los padres sean que estén en esto diciéndole a los niños si sienten algún malestar, si algún compañerito está enfermo en la escuela y sienten algún síntoma, pues que lo notifiquen lo antes posible, sea a la maestra o a sus mismos padres, ¿verdad?, para disminuir el riesgo lo antes posible. Fabi, en este caso, ¿qué pueden darle precisamente los padres a los niños en este caso? Por ejemplo, inyección contra la gripe, algún tipo de desparasitante. ¿Qué se le puede dar en esta entrada a clases para evitar y tener esos cuidados? Bueno, un punto importante por acá, Valeria, es lo que es la vacunación. Gracias a Dios, acá en Costa Rica tenemos una cobertura bastante amplia de vacunación en la mayoría de los niños, pero sin embargo no está de más decir estar pendientes de esta situación, recordar que tengamos las vacunas al día, esto es muy importante en esos casos. Lo que es la vacunación contra la influenza, pues todos los niños pueden vacunarse contra la influenza, ¿verdad? Principalmente aquellos en los que tengamos factores de riesgo o alguna enfermedad concomitante que nos pueda llevar a que el riesgo que se presente sea mayor.
Y otro factor importante pues es también la parte nutricional, ¿verdad? Recordemos que a veces las dietas o los alimentos que se dispensan en las escuelas no son los más adecuados, entonces esto también predispone a que existan pues situaciones de salud que tal vez no son las más deseables, entonces también insistir en esa parte, ¿verdad? De la parte nutricional, la merienda del día, el desayuno previo antes de, ¿verdad?, de irse a la escuela es súper importante. Y esto pues nos va a ayudar también en gran medida a disminuir las posibilidades de infecciones y padecimientos que puedan presentar durante la época escolar. Doctor, otro de los temas que ha dado que hablar en los últimos días es pues el Zika, el dengue, que andan y que en la mayoría, por ejemplo, medios de comunicación veíamos en donde los titulares por lo general eran de que las clases iban a entrar y estaban este tipo de focos de virus. ¿Cuáles son esos síntomas que deben de tomar en cuenta los padres si los notan en los niños? Porque bueno, en los centros educativos pasan un lapso sin personas, sin el personal administrativo y tal vez algunos espacios no se limpiaron de la mejor manera y puede haber algún tipo de estos zancudos. Correcto, bueno, una de las cosas importantes acá es identificar las zonas de riesgo, zonas donde existan ya casos diagnosticados, donde pues obviamente el control debería ser más riguroso, tanto a nivel de escuelas, ¿verdad?, para evitar, por ejemplo, la presencia de criaderos del vector que nos transmite estas enfermedades, y pues a nivel de lo que es los síntomas, pues recordemos que estas enfermedades en específico a veces es un poco difícil diagnosticarlas. ¿Por qué razón? Porque presentan síntomas gripales que son muy similares unas en otras. En algunas predomina más tal vez la fiebre, en otras predomina más los dolores musculares. Entonces, en otras, por ejemplo en el caso del Zika, hay una aparición de un brote a nivel de piel. Entonces, es importante que ante la presencia de cualquiera de estos síntomas, sin alarmarnos, pues llevemos al niño a la consulta para descartar la posible presencia de alguna de estas enfermedades, porque pues se van a presentar muchísimos cuadros virales que van a ser gripes estacionales, gripes que no van a requerir una mayor atención fuera de lo que es un tratamiento sintomático para aliviar los síntomas, pero tampoco podemos ser excluyentes del todo y decir que no está presente alguna de estas enfermedades. Entonces, ante la aveniencia de alguno de estos síntomas, pues en la medida de lo posible, si son muy fuertes o se agravan, consultar oportunamente para recibir un diagnóstico adecuado en el caso de que se presente de esta manera, ¿verdad? Fabio, para los niños que tienen algún tipo de tratamiento y que deben de llevar los medicamentos a los centros educativos, deben de tomárselo tal vez a una hora en específica, y muchas veces las maestras pues no tienen el tiempo para estar pendiente de los niños. ¿Cómo hacer en este tipo de casos? Correcto, bueno, te comento que uno como profesional en salud, ¿verdad? Y de acá en este caso no escapan también las maestras de la escuela, se agradece muchísimo el conocer todo el historial del niño, ¿verdad? Entonces, si tenemos un niño con alguna situación especial, qué sé yo, algún niño diabético, algún niño con alguna afección cardíaca, alguna afección respiratoria, los asmáticos, que es muy frecuente, ¿verdad? Tener una lista, ¿verdad? Es muy sencillo, en la casa hacemos una lista de los medicamentos, los horarios, y esto pues ojalá que la maestra lo tenga a mano. Es importante que la maestra conozca la situación de salud de sus niños, ¿verdad? Y si hay alguno en específico en el cual hay que tener algún cuidado un poquito más riguroso, es de suma importancia que conozca esta situación. Primero, porque si se presenta algún episodio, vamos a poner el ejemplo de un ataque asmático en la escuela, si la maestra conoce la situación, si el niño tiene sus medicamentos a mano y demás, pues se puede manejar sencillamente allí, ¿verdad? Entonces, aquí creo que lo más importante sería que la maestra sea del conocimiento de la medicación, y pues en caso de que el medicamento requiera algún almacenamiento o no deba estar en manos del niño tan al alcance, pues hablarlo en la escuela, ya sea con la dirección, en algún puesto de enfermería, en algunos tienen puestos de enfermería y demás, donde se pueda manejar estos medicamentos a mano y conocer la situación de salud de estos niños en casos estos específicos que te menciono, ¿verdad? Amigo, hemos hablado en varias ocasiones sobre el tema de que si la persona, por ejemplo, se siente internamente mal, tiene algún tipo de preocupación, en la parte psicológica, puede llegar a afectar y a sentirse enfermo, aunque tal vez no lo tenga. En este caso, enfocándolo en los niños, se ven muchos problemas, como por ejemplo los bullying que se dan en los centros educativos. Puede llegar también a afectar este tipo de enfermedad a los niños también. Claro, de hecho que
más allá de las infecciones virales y bacterianas que se pueden esperar, que son de la época, la parte psicológica es fundamental en el estado de salud de estos niños, ¿verdad? Recordemos que, bueno, como bien lo mencionas, el bullying, es importante estar alerta, las maestras en estas situaciones, porque son quienes están en el diario con ellos, entonces son las que pueden identificar más aquellos casos de aislamiento, aquellos casos donde los niños se comporten de una manera adecuada, si presentan, por ejemplo, una baja en lo que es el rendimiento escolar durante la época, pues son situaciones que nos pueden dar una luz y ponernos alerta respecto a esta situación. Y como mencionas también en la parte de psicológica, los niños en esta época, principalmente los que ingresan al kinder o a la escuela, a veces presentan ansiedad de separación, ¿verdad? Entonces esto hay que manejarlo muy bien con la mamá, porque algunos niños inclusive rechazan el asistir a la escuela, pero es un proceso normal que no todos lo van a presentar, va a depender de su personalidad y demás, pero a veces sí les puede afectar bastante. Entonces es importante tenerlo en cuenta por ahí, si vemos alguna situación de estas donde el niño está experimentando ansiedad, insomnio, que nos pueda perjudicar su desempeño a nivel escolar. Fabio, para finalizar, bueno, hacerle nuevamente ese llamado a los padres de familia, estar atento, por lo tanto, a los síntomas que pueden llegar a presentar sus hijos, a mandar los tratamientos que deben de seguir y por supuesto informarle al centro educativo, números de teléfono de emergencia y demás, en caso de que sea algún tipo, por ejemplo, sea muy usual el tipo de quebraduras entre los niños, en tema de educación física y demás, entonces él les llamaba a los padres de familia a estar atentos en algo tan importante como es la salud de los Claro, niños. correcto. Recordemos que la salud pues es lo más importante que tenemos, entonces en el caso de los niños aún más queremos que estén saludables y que disfruten de su época escolar de la mejor manera. Entonces hacer ese llamado a los padres de familia, principalmente informar en las escuelas a la maestra respectiva si el niño padece de alguna enfermedad, tener los medicamentos a mano y, como te mencionaba inicialmente, se agradece siempre una lista de medicaciones donde quienes estén a cargo de los niños durante ese tiempo puedan tener un acceso rápido y sencillo a la situación que están afrontando, ¿verdad? Y por supuesto lo que es extremar las medidas de higiene, ¿verdad? Eso es fundamental. Muchísimas gracias, doctor, por habernos gusto. acompañado en esta edición. Y bueno, ya los padres de familia, por supuesto, estar atentos en esta entrada a clases, en estos primeros días, a seguir este tipo de recomendaciones. Vamos a realizar un corte comercial, pero ya volvemos con más de Noticias Occidente.